Empieza. Buenas noches, hermanos y hermanas de todas las naciones. Les doy la bienvenida al profeta y apóstol Óscar Torres para este culto de Dorcas, el brazo femenino del Ministerio Fuego Profético a las Naciones. Y ahora mi esposa Elsa, la pastora Elsa, va a orar por el culto y la palabra que vamos a predicar. Adelante, Elsa. Gracias, Padre amado. Te doy en esta noche, Señor, y te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que esta palabra, Señor, que vamos a escuchar, nos enseñe, nos abra la mente, Señor, pero principalmente que sea tu voz la que entre en nuestro corazón, Señor. Que no nos distraigamos, que nada perturbe, Señor, esta hermosa reunión. Y te doy gracias una vez más, Señor. En el nombre de Jesucristo, dejo esta reunión en tus manos. Amén. Amén. Gracias. Vamos a escuchar una alabanza, Mujer Valiente. Pues volvimos, ahora tenemos internet doble, así que podemos poner alabanza y todo. Ya está en el grupo, o sea que si no la escucha por aquí, abra YouTube y ya la tiene en el grupo. Bueno, ahí va. Vamos a la alabanza y ya comienzo con la palabra de las mujeres, testimonios de todas las mujeres que están en la Biblia. Que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta en la vida no se deja intimidar. Mujer valiente es aquella que sufre caídas pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. No se puede. Eso de Iron Man lo que te podía pasar. Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Oh, mujer valiente. Es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta el mundo, es aquella que sufre caídas pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente
vida, como fue María, como Dorcas eres servidora. Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Mujer valiente, mujer valiente. Bien, hermanas, bienvenidas a las que están entrando, las que están llegando. Mujer Valiente por la hermana Janet Aponte, y justamente habla de diferentes mujeres que impactaron en la Biblia, y también la intención de esta enseñanza es ver qué podemos aprender de estas mujeres y qué es lo que también debemos aprender para no hacer, como vimos el martes pasado, de mujeres como Jezabel, como Dalila, que destruyó la vida de un juez, de Sansón, y casi destruye una nación. Pero bueno, la última que dejamos la semana anterior, porque empezamos hablando por Eva, por supuesto, la primera mujer, hablamos, la última fue la mujer de Lot, que Dios les había comunicado que les iba a salvar de la tribulación que vendría sobre Sodoma y Gomorra, a su esposo Lot y a su familia, pero una sola orden les dio el Señor: que no mirasen hacia atrás. Pero vemos en el Génesis 19, 26, que la esposa de Lot empezó a mirar atrás y se convirtió en una estatua, una columna de sal, y murió. Porque mirar al pasado te detiene, mirar al pasado te hace retroceder, mirar el pasado, sea bueno, sea malo, Dios tiene un futuro desde el primer minuto para ti, mujer valiente, mujer de Dios. Así que en esta noche seguimos hablando de las mujeres que la Biblia menciona, ¿cierto? La semana que viene, en el día jueves, vamos a dar, esta semana, perdón, o puede ser la semana que viene, vamos a hablar de los 25 apóstoles principales que se mencionan en la Biblia. Entonces, la otra mujer que vamos a seguir viendo hoy es la Sulamita. ¿Quién fue la Sulamita? La mujer Sulamita fue una hermosa joven campesina que además fue la protagonista bíblica del libro Cantar de Cantares. La Biblia no dice su nombre. La mujer joven Sulamita fue leal al humilde pastor del que estaba enamorada. El Cantar de Cantares, si podés leer, Mónica, Cantares 2:16, por favor. Mónica. Dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Amén. Sin embargo, la extraordinaria belleza atrajo la atención del rico rey, ¿quién? Salomón. Era muy bella la Sulamita, pero ella estaba enamorada de un pastor, de un hombre simple como ella. Y el rico rey Salomón intentó conquistarla. Y el Cantar de Cantares, léeme en el capítulo 7, versículo 6, escrito por Salomón. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Amén. Estaba admirado el rey a pesar de tener otras mujeres. Dice la Biblia que tuvo 700 mujeres. ¿Sí? Aunque personas hayan tratado de convencerla para que aceptara a Salomón, la joven Sulamita lo rechazó. Imagínense la sociedad hebrea de aquel tiempo, rechazar a un rey era peligro de muerte, ser destruida, humillada, ser tomada por cautiva, no sé, cualquier cosa. Sin embargo, ella lo rechazó. Ella amaba al humilde pastor. Cantar de Cantares, lee Mónica el libro capítulo 3, versículo 5.
Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Amén. Léeme el 7:10, por favor, de Cantares. Yo soy de mi amado. Lean el 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Sión los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. ¿Qué aprendemos de esta mujer, la Sulamita, que menciona Cantares y no menciona su nombre? El amor puro, el amor que no concede, el amor verdadero de una mujer que rechazó los deleites de palacio, los deleites de un rey, para mantenerse con su amado. La mujer sulamita no dejó de ser modesta a pesar de su belleza y de las atenciones que recibió, pues tuvo un punto de vista equilibrado de sí misma. No permitió la presión de otros, las riquezas o el prestigio que influyeran en sus sentimientos. Mantuvo sus emociones bajo control y permaneció limpia en sentido moral. ¿Sí? Aprendemos lo que significa para una mujer mantenerse limpia, fiel, ¿sí? A pesar de las bendiciones, los regalos y las cosas que el rey Salomón envió para conquistarla. La otra mujer del día de hoy es Lea. ¿Quién fue Lea? A ver, vamos a ver Lea. Lea fue la primera esposa del patriarca Jacob. Su hermana menor, ¿quién era? Raquel, la que verdaderamente amaba a Jacob. Fue la otra esposa. Lee, por favor, Mónica, Génesis del 29, capítulo 29, del 20 al 29. Génesis 29, del 20 al 29. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dijo Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Amén. ¿Qué hizo Lea? Lea fue la madre de 6 de los hijos varones de Jacob. ¿Sí? Leamos el libro de Ruth 4:11. ¿Estamos? Sí. ¿Dónde está? Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Amén. Fíjense que Lea es la madre de los primeros 6 hijos, varones de Jacob, y Raquel de los otros 6. Sin embargo, el padre de ellos, Labán, el padre de estas 2 mujeres, se encargó de que Lea tomara el lugar de Raquel
cuando Jacob se dio cuenta que le habían engañado, porque mediante un engaño él consiguió que su hija mayor se casase cumpliendo con la ley de su pueblo. Jacob se dio cuenta de que lo habían engañado y para que se casara con Lea, porque el casamiento no era una ceremonia en aquel tiempo, sino que era simplemente entregarle la mujer en la tienda y que el hombre se llegara a la habitación nupcial, que era una tienda. Entonces, Lea fue a hablar con Labán y él le explicó a Jacob que la costumbre no era que la hija menor se casara antes con la mayor. Una semana después, Jacob, luego de cumplir la otra promesa con Labán, se casa con Raquel. Génesis 29, 26, 28. Recordemos que Jacob fue a buscar a Raquel. Léeme Génesis 29, del versículo 26 al 28. Presta atención porque es una historia muy, muy edificadora y de mucha enseñanza. Sí. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Jacob quería más a Raquel que a Lea, como dice en Génesis 29:30, pero Jacob tuvo que adaptarse y aceptar las condiciones para obtener lo que quería, la mujer que quería. Así que los celos llevaron a Lea a compartir con su hermana por el cariño de Jacob. O sea, había dos hermanas en pugna por el mismo hombre. Dios conocía los sentimientos de Lea y la bendijo con 6 hijos y una hija. Génesis 29:31. Léelo, por favor. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Fíjese, la que era amada y buscada realmente por Jacob era como estéril. Pero Lea era una mujer prolífica, le dio 6 hijos y una hija. ¿Qué aprendemos de ella? Lea le confió sus preocupaciones a Dios en la oración de la intimidad. El ejemplo de Lea es no desistir. El ejemplo de Lea es en la intimidad, en la oración. No se quejó delante de su padre, no se quejó delante del pueblo, sino que no se quejó, sino que oró a Dios y no dejó que su difícil situación familiar le impidiera ver que Dios estaba ayudando. Tal cual dice Génesis, léalo después en su casa, 29 del 32 al 35 y del capítulo 30, versículo 20. Lo que Lea vivió nos muestra de forma realista, los problemas que genera la poligamia. Un sistema que Dios toleró durante un tiempo, hasta que después lo destituyó, porque 2 mujeres, 2 hermanas, procurando el mismo hombre. Y la norma de Dios es que cada matrimonio esté compuesto por solo un hombre y una mujer. Leamos Mateo 19, versículo 4 al 6. ¿Lo tenés? Mateo ¿Del 19. 4 al 6? Sí, señora. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén.
El plan de Dios, el Antiguo Testamento, admitía hasta cierta parte, Salomón tuvo 700 mujeres, Abraham tuvo 2, siempre había más de una mujer para un hombre. En este caso, Jacob tenía 2 hermanas, no porque él quiso, sino porque él amaba a la menor y según la ley, la costumbre de su padre, tenía que primero la mayor ser la esposa de Jacob. Y Jacob aceptó. Pero el problema es que Raquel era estéril, pero luego, cuando se avino Dios a arreglar todo, todos tuvieron hijos. Pero lo que voy al punto es que lo que marca la palabra que acabamos de leer, que el matrimonio esté compuesto solo por un hombre y por solo una mujer. La nueva ley, el Nuevo Testamento, acomoda lo que estaba mal en el Viejo Testamento. Siempre cuando hay una nueva ley, mejora lo que la vieja ley no consiguió hacer. Y Dios nos muestra en Lea, primero la resignación, primero la oración, primero no quejarse, no levantar queja ni murmuración, ni siquiera odio hacia su hermana. Pero imagínense una mujer que no era tan agraciada, tan bella, dice la Biblia, como era Raquel, que era más joven, más hermosa, y sin embargo Dios oyó el clamor de Lea y la bendijo. ¿Y cuántas veces mujeres tienen que perseverar, o nosotros los hombres debemos perseverar en oración, en ayunos, para conseguir la bendición? Pero nos deja claro Dios que esto estaba mal, que no era bueno que 2 hermanas pugnaran por el mismo hombre, que 2 mujeres pugnaran, que un hombre pueda tener 1, 2 o 3 mujeres. Porque vemos hoy como que hay un pensamiento, como que es fácil y que se puede tener 1, 2, 3. Yo veo tantos divorcios y tantas cosas que pasan y los que más sufren, ¿sabe quiénes son? Los niños. Porque ven, dicen, ay, voy al cumpleaños de la novia de mi papá, voy al cumpleaños después de la amiga de mi tío, y termina siendo lo que mal llaman familias ensambladas. No puede haber familia ensamblada, no se ensamblan familias, se ensamblan maquinarias y otras cosas. Pero Dios es bien claro, ¿sí? Y podemos ver que 2 hermanas terminaron siendo rivales, edificaron la casa de Israel. Porque a pesar de todo, Dios usó a estas mujeres para enseñarnos algo, que la monogamia es una bendición de Dios, no la poligamia, no el poliamor como dicen ahora. Si quieres saber por qué toleró Dios la poligamia en el pasado, podemos ver que en muchos artículos de la Biblia era necesario para expandir el pueblo y para que haya más procreación. Pero llegó un punto que cesó y Dios dice, como dijo en Mateo, que el hombre se dedicará a una sola mujer. Amén. Lea fue el ejemplo de la resignación y aceptar su condición de mujer no deseada por su esposo. Sin embargo, aceptó, vivió y construyó una familia para que el pueblo formase las tribus de Israel. María, la hermana de Marta y Lázaro, tiene una historia muy particular. ¿Y quién fue María, la hermana de Lázaro? Igual que su hermano Lázaro y su hermana Marta eran amigas de Jesús. Los 3 eran amigos de Jesús. ¿Y qué hizo María? Demostró en muchas ocasiones que respetaba a Jesús, el Hijo de Dios. Creía que Jesús podía haber evitado la muerte de su hermano Lázaro, podía haber evitado la muerte de su hermano Lázaro, y estuvo presente cuando Jesús resucitó a Lázaro. Su hermana Marta la criticó cuando ella eligió escuchar a Jesús en lugar de ayudar con las tareas de la casa. Pero Jesús felicitó a María por dar
prioridad a las cosas espirituales. Marta era una fanática de la limpieza, una histérica, una que todo el día estaba limpiando y acomodando, tenía, yo creo, un TOC, un trastorno obsesivo y compulsivo, como dicen los psiquiatras. Léeme, Mónica, por favor, Lucas 10, 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te ha dado cuidado de mí, mi hermana? ¿Me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. María eligió las cosas espirituales y dejó de lado las cosas que podían esperar. Esa es la enseñanza que recibimos. Una vez Marta le mostró la extraordinaria hospitalidad a Jesús. Marta, la que estaba desesperada por arreglar, por hacer los quehaceres, cuando le derramó un costoso aceite perfumado en la cabeza y en los pies. Lee Mateo 26, 6, 7. Son las chicas de la Biblia esto, ¿eh? Así que tome el ejemplo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Amén. Derramó un costoso perfume en la cabeza y en los pies, ¿sí? Algunos le acusaron a la mujer de desperdiciar algo de mucho valor, tirándolo en la cabeza de Jesús y en los pies, que podían venderlo y tener dinero para seguir la obra. Pero Jesús la defendió y dijo, donde quiera que se prediquen estas buenas nuevas en todo el mundo, lo que esta mujer ha hecho también se contará para recuerdo de ella. Se contará para que le tengan en memoria, se contará como una ofrenda agradable al Señor. Esto dice Mateo 24, 14 y el capítulo 26, 8, 13. Lee el 26, 8, 13. ¿26 del 3 al 8? No, capítulo 26, del 8 al 13. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. ¿Qué aprendemos de María, la hermana de Lázaro? María llegó a tener una fe muy grande porque prefirió lo espiritual, prefirió estar a los pies del Maestro, prefirió pasar tiempo con los apóstoles, con los discípulos y con Jesús. Y puso la adoración a Dios por encima de cualquier otro asunto. Fue humilde y mostró gran respeto a Jesús sin reparar en gastos. Ella no midió los gastos, no midió el perfume, no midió nada. A ella lo único que le importó desde el día que vio a Jesús fue sentarse y aprender de Jesús, orar a Jesús, bendecir a Jesús. Cosa que Marta era muy activa en la parte de hacer tareas.
Era más importante la tarea que escuchar a Jesús. Ahora vamos a la otra María, la Madre de Dios. ¿Quién fue María? María era una joven judía, todavía era virgen cuando nació Jesús, pues concibió al Hijo de Dios de manera milagrosa. ¿Qué hizo María? ¿Cómo actuó María? María fue humilde y obedeció a Dios. Estaba comprometida con José cuando se le apareció un ángel para decirle que quedaría embarazada y tendría el Mesías prometido. De Lucas 1, del versículo 26 al 33. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. María fue la elegida por Dios. El ángel comunicó lo que haría con María, y María fue humilde y obediente. Ella estuvo dispuesta a cumplir su papel, y después que Jesús nació, María y José tuvieron 4 hijos y por lo menos 2 hijas, lo que menciona la palabra. María dejó de ser virgen luego que naciera Jesús, algo que es totalmente imposible. Y esto está en Mateo capítulo 13, del 53 al 56. María y José, su esposo, luego de que Jesús naciera, tuvieron 4 varones y 2 hijas mujeres. Lee Mateo 13, del 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. 4 varones y 2 mujeres, porque vieron que la Iglesia Católica niega, y muchas denominaciones cristianas o pseudo cristianas niegan la existencia de la familia terrenal de José y María. Fueron engendrados normalmente esos 4 hijos varones y esas 2 mujeres. Pero Jesús nació antes, y María dice que permaneció virgen hasta el nacimiento del primer hijo de José y María. ¿Sí? Aunque la verdad es que tuvo un gran privilegio, nunca pidió ni recibió un trato especial. Así fue que durante el ministerio de Jesús, durante los primeros años de la congregación cristiana, no tuvo ningún privilegio. ¿Y qué aprendemos de ella? María fue una mujer fiel, aceptó una grandísima responsabilidad, porque imagínense que según la ley judía, si José no hubiera creído su esposo, si José hubiera dudado de la paternidad de ese hijo, María podía haber sido apedreada. Pero como era el propósito de Dios, y ese hijo fue engendrado por Dios mismo a través de la sombra del Espíritu Santo que pasó por ella, luego Dios la bendijo con una familia normal, con 4 hijos más y 2 hijas, siendo Jesús el mayor de la familia. Además conocía muy bien la palabra de Dios. Se calculó que hizo unas
que hizo unas 20 referencias a escrituras cuando dijo las palabras que se hallan en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55. Veamos lo que dice María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque he mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me has hecho grandes cosas, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Amén. La grandeza de María está en la humildad, en la obediencia y en haber soportado muchísimas humillaciones como mujer abnegada, buena esposa, luego viuda, sirvió a su hijo Jesús como sierva, sirviéndole, no como madre, no como plantean otras religiones. María Magdalena, ¿quién fue? La famosa María Magdalena. Todos hablan de María Magdalena y tantas versiones que bueno. María Magdalena fue una discípula leal de Jesús. ¿Qué hizo María Magdalena? Fue una de las mujeres que viajaban con Jesús y sus discípulos. Fue una mujer generosa que usó los bienes, sus bienes, para atenderlos. Lee Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. María Magdalena pertenecía, siendo judía, había sido esposa de un romano. Era una mujer rica, pero en un momento el propio Señor Jesús la libera de demonios que le perseguían y comenzó a seguirlo a Jesús como una fiel servidora. Fue una mujer generosa y usó todos los bienes que había heredado, había quedado viuda del gran cónsul romano, y los puso a los pies de Jesús y a los pies de la obra de ministerio. Acompañó a Jesús hasta el final de su ministerio, se quedó cerca de él hasta el momento que lo ejecutaron y tuvo el privilegio de ser una de las primeras personas que lo vieron resucitado. Juan 20, léeme por favor, capítulo 20 de Juan, 11 al 18. Juan, capítulo... Del 11 al 18. Sí, señora. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús.
Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. María Magdalena, ¿qué aprendemos de ella? María Magdalena fue la privilegiada que vio al Señor cuando antes de ser crucificado, toda su fortuna, su dinero fue puesto al servicio de Jesús y su ministerio. Ella fue la primer privilegiada que le vio resucitado. Ella fue la primera que el Señor le habló aun cuando recientemente había sido resucitado. Fue una abnegada discípula de Jesús y muchos teólogos la llaman la 13ª apóstol, como la definen como un apóstol de Dios, y sabemos, bueno, que apóstol mujer no puede haber, pero yo prefiero decirle una discípula abnegada de Cristo, ¿sí? Muy entregada a la obra de Dios. Ahora vamos a ver a Marta. Marta, ¿recuerda a Marta? Esta es la hermana de María, la de Lázaro. Era la hermana de Lázaro y María. Y los tres vivían ¿en dónde? En Betania, cerca de Jerusalén. ¿Qué hizo Marta? Era amiga de Jesús. Por eso la Biblia dice que Jesús amaba a Marta y su hermana y a Lázaro. Eran muy cercanos los tres hermanos a Jesús. Esto está en el libro de Juan 11:5. No lo leas, así seguimos. Marta era una mujer muy hospitalaria. En una de las visitas que le hizo Jesús, María, que se quedó escuchando mientras Marta se encargaba de las tareas de la casa. Luego se quejó de que María no la estaba ayudando, pero Jesús la corrigió a Marta con amabilidad, como ya vimos. Cuando Lázaro se enfermó, Marta y su hermana mandaron a llamar a Jesús, pues estaban seguras que él podía curarlo. Pero Lázaro murió y la conversación que Marta tuvo con Jesús demuestra que ella creía en las promesas de la resurrección y confiaba que Jesús podía hacer que su hermano volviera a vivir. Libro de Juan, capítulo 11, versículos 20 al 27. Lee, por favor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. ¿Qué aprendemos de ella, mujeres de Dios? Marta se esforzó por ser hospitalaria, ayudadora, aceptó de buena gana los consejos que le dieran y expresó abiertamente sus sentimientos y su fe. Fue creyente fervorosa, ¿sí? Una mujer aguerrida. Entonces, Marta fue no solo una mujer que hacía fervientemente los quehaceres de la casa, sino que fue amiga de Jesús junto con Lázaro y María, y también fue la mujer que creyó en las palabras del Salvador, creyendo que había vida
y vida nueva, y confió que Jesús podría resucitar a su hermano. Vamos a Miriam. ¿Quién fue Miriam? Miriam fue la hermana de Moisés y Aarón, hermana de Moisés y Aarón, la primera mujer que la Biblia llama profetisa, no petiza, profetisa. Le dice profetisa. ¿Qué hizo? Era profetisa, se encargaba de transmitir los mensajes de Dios. Miriam era una mujer muy importante en Israel. Cuando Dios destruyó su ejército egipcio en el Mar Rojo, ella cantó una canción de victoria junto con los hombres. Lee el libro del Éxodo 1, el Éxodo 15, perdón, del 1 al 20. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Los oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la cabeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Amén. Fíjense que Miriam parecería ser hasta aquí la mujer perfecta, profetisa, hermana de Moisés y Aarón, una mujer, digamos, importante, pero quiero marcar esto. Antes, Mónica, fíjate tu micrófono porque hace muchísimo ruido. Si no, que lea otra porque hace mucho ruido. Miriam era una mujer muy importante, elegida en el pueblo, cantaba cantares, profetizaba, danzaba, pero luego Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moisés, al patriarca, al elegido, y está claro que fue por orgullo, ¿sí?, y envidia. Y Jehová
estaba escuchando. Jehová estaba escuchando por el orgullo y envidia de los dos hermanos contra su propio hermano. Y leemos el libro de Números 12, capítulo 1 al 9. ¿Querés leer vos esa? A ver, si no hacemos. Bueno, Números 12, del 1 al 9. Hace más ruido que el otro. ¿Hace ruido? No, ahí si te quedas quieta, no. Bueno, dice, del 1 al 9. Sí. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y veré la apariencia de Jehová, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Amén. Dios castigó a Miriam o María, según los nombres, con lepra, pues ella era la que había iniciado las críticas en el pueblo. Moisés le suplica luego a Dios, a Jehová, que la cure, porque era su hermana. Y él lo escuchó, pero Miriam tuvo que estar 7 días en cuarentena antes de volver al campamento de Israel. Esto lo vemos en Números 12, libro de Números 12, versículos 10 al 15. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después Amén. el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. La crítica de María, de Miriam, en todo caso, depende de la traducción, generó la ira de Dios por haber tocado a su siervo, a su ungido. Y esto nos enseña que no debemos criticar ni discutir a los hombres de Dios. Y la Biblia indica que María, cuando recibió la disciplina de Dios los 7 días, no se puso mal, no se puso a discutir con Dios, no se puso a discutir lo que Dios había mandado, sino que aceptó la disciplina. Siglos después, Dios habló del importante papel que tuvo en Israel cuando dijo, procedí a enviar delante de ti a Moisés, Aarón y Miriam. Esto está en el libro de Miqueas 6:4. Dios procedió a enviar a los 3, porque los 3 tenían un rol importante.
Sin embargo, María se unió a Jacob, o sea, Miriam se unió a Aarón, perdón, para criticar a su propio hermano. ¿Qué aprendemos de ella? La historia de Miriam revela que Dios presta atención a lo que decimos de nuestros hermanos y lo que decimos de ellos. Tenga cuidado cuando hable de un hermano, una hermana en Cristo o de su familia, porque Dios escucha, Dios ve y obra en consecuencia. Podemos recibir castigo que no sabemos de dónde viene, y cuando nos ponemos a pensar, le pedimos al Espíritu Santo revelación y Él te va a revelar, es por la crítica que a Dios no le agrada y la murmuración. También aprendemos de parte de Miriam que para agradar a Dios debemos evitar el orgullo y la envidia, características que podrían hacer que mancháramos la reputación de los demás. Hoy vemos con tristeza y más en los medios, en las redes, se critica a todo el mundo, se los llama en el mundo haters, hate es odio, odiadores seriales, que están en Twitter, en Facebook, por cualquier cosa se levantan y odian. Pero por eso Miriam aceptó el castigo porque entendió que había murmurado y criticado al elegido de Dios. Otra mujer maravillosa, de una profesión tal vez no santa, pero muy ejemplificadora en la Biblia y parte del linaje de Jesús, Rahab. ¿Quién fue Rahab? Fue una prostituta que vivió en la ciudad cananea de Jericó y que luego comenzó a adorar y a servir a Jehová, integrándose al pueblo de Dios. Rahab escondió a 2 israelitas que habían ido a Jericó a espiar la región. Y lo hizo porque había escuchado que Jehová, ¿sí?, el Dios de Israel, había salvado a su pueblo primero de los egipcios y después de los amorreos. Y Rahab ayudó a los espías, pero le suplicó que la salvaran a ella y a su familia cuando los israelitas fueran a destruir Jericó. Y ellos aceptaron la propuesta de Rahab, pero con algunas condiciones. Primero, no podía contarle a nadie de la misión secreta de estos espías. Segundo, ella y su familia tenían que quedarse dentro de la casa durante el ataque. Y tercero, tenían que colgar un cordón rojo, un velo rojo, una cortina roja de la ventana para que supiera cuál era la casa de Rahab. Y Rahab siguió todas las instrucciones al pie de la letra. Rahab obedeció, así que ella y su familia se salvaron cuando los israelitas capturaron Jericó. Tiempo después, Rahab se casa con un israelita y llegó a ser antepasado del rey David y de Jesucristo. Leamos pues Josué 2, versículo 1 al 24. ¿Querés leer vos, Elsa? Pues son 24 versículos. Josué 2, del versículo 1 al 24. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro,
esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Tremenda historia de Rahab, de la estrategia que Dios le dio. Y recuerde que cuando el pueblo de Dios comenzó a avanzar en las famosas 7 vueltas y luego dio la 7ª vuelta 7 veces, tocando los shofares y gritando que Dios les prometió que iban a conquistar la ciudad, 3 muros de la ciudad cayeron, pero el muro donde vivía Rahab no cayó. Se pulverizaron las piedras, dice, no es que se cayó la pared para un lado, sino que se pulverizaron, se desaparecieron, pero se mantuvo en pie la casa donde tenía la señal, que era la casa de Rahab. En el libro de Mateo 1, 5, 6, léeme por favor rapidito. Mateo 1, el 5 y el 6. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Amén.
Sí, sí. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Fíjese qué importante que fue Rahab que interviene en el linaje de David y de Jesús. ¿Qué aprendemos de ella? La Biblia dice que Rahab es un ejemplo sobresaliente ¿de qué? De fe. Es mencionada en el libro de los Hebreos 11, donde habla de la fe, versículos 30 y 31, y en Santiago 2:25. Su historia nos ayuda a ver de que Dios es misericordioso. Ella había escuchado de que el Dios de los hebreos era un Dios misericordioso que cambiaba las vidas, que bendecía a las personas, que podía hacer milagros, que había derrotado a los egipcios, que había derrotado a los egipcios en el Mar Rojo, que había libertado al pueblo, que había libertado a Israel de los amorreos. Entonces ella quiso ser parte de ese pueblo de Dios. Sin embargo, perseveró con la fe, perseveró con la esperanza y fue una mujer de fe sobresaliente. Su historia nos ayuda a ver que Dios es misericordioso, trata a todos por igual, no importa que haya sido prostituta, ladrona, lo que sea. Cristo vino a morir por todos. Él vino a pagar el pecado de todos. ¿Sí? Así que Rahab es un ejemplo y de su genealogía, de su línea de sangre, procede nuestro Señor el Salvador. Misericordioso y trata Dios y bendice a todos los que confían en Él, porque Rahab no era parte del pueblo de Israel, no era del pueblo hebreo. Sin embargo, Dios vio su corazón, escuchó su clamor y le dio el deseo más grande que tenía Rahab de ser parte del pueblo de Israel, del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos. Sin importar su pasado, porque una prostituta, según la ley hebrea, también era expulsada del campamento, pero sin embargo, por el hecho de haber ayudado y ser parte de la victoria del pueblo de Israel en Jericó, Josué honró y le permitió estar dentro del pueblo, se casó con un hebreo y allí comienza la descendencia de Rahab. Una mujer que fue declarada justa por sus obras, no las primeras, sino las posteriores. Amén. Vamos a hablar de Raquel. Recuerda que hablamos de Lea, ahora vamos a hablar de la otra hija. Raquel era una de las hijas de Labán, la esposa favorita del patriarca Jacob. ¿Y qué hizo Raquel? Se casó con Jacob y tuvieron ¿cuántos? 2 hijos, que fueron 2 de las cabezas de las 12 tribus de Israel. La Biblia dice que Raquel conoció a su esposo cuando estaba cuidando las ovejas de su padre. En Génesis 29, versículo 9 al 11, lee por favor. Génesis 29, del 9 al 11. ¿Amén? Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y
Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Amén. Comparada con Lea, su hermana mayor, Raquel era de hermosa figura. Génesis 29, 17. Hace mucho ruido ahora también este. Génesis 29, 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Amén. Era más hermosa Raquel que Lea. Jacob se enamoró de Raquel inmediatamente y estuvo de acuerdo en trabajar 7 años para poder casarse con ella. Génesis 29, versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, hija menor. Sin embargo, Labán lo engañó para que se casara primero con Lea, y aunque luego permitió que se casara con Raquel. Génesis 29, 25 al 27. No lo leas. Y Jacob amaba más a Raquel y a sus 2 hijos que a Lea y a sus hijos. Esto sí, léelo. Génesis 37, versículo 3. Y amaba a Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Y también el otro hijo, ¿quién era? Benjamín. ¿Sí? Entonces, por eso había rivalidad entre las 2 mujeres, había pelea, encono, celo. Leamos pues Génesis 29, 30. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Amén. Se llegó también a Raquel significa, cuando la Biblia dice se llegó, quiere decir que tuvo relaciones con Raquel y hizo pacto por Raquel 7 años más, o sea, 14 años en total. ¿Qué aprendemos de Raquel? Raquel soportó la difícil situación familiar sin perder la esperanza de que Dios escucharía sus oraciones. Fíjense que antes hablamos de Lea, ¿de qué? De las oraciones de Lea. Dios escuchó las oraciones de todos, de Lea y de Raquel. Lee por favor Génesis 30, versículos 22 y 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y Dios dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y Dios escuchó y le dio luego a Benjamín. Su historia confirma, y esto es otra reiteración de lo que hablamos antes, de que la poligamia, o sea, el pecado de tomar otra mujer, que después el Nuevo Testamento lo afirma, el Señor Jesús lo afirma, no le agradaba a Dios y Dios lo cambia, porque provocaba muchos problemas familiares. Imaginémonos, reitero, 2 hermanas pugnando por el mismo hombre. Imaginemos qué sería la vida de Salomón con tanta mujer que realmente no amaría ninguna, sin embargo tuvo su gran amor. Lo que pasó con Raquel demuestra que la norma que Jehová Dios había establecido para el matrimonio es la mejor. Cada hombre debe tener una sola esposa, no 2 ni 3, una sola. ¿Sí? Si quieres saber por qué Dios toleró la poligamia en el pasado, busque en su interior, ore y fíjese cómo Dios cambió los tiempos. Y el diablo hoy
quiere volver al tiempo pasado, a la poligamia, a un hombre que tenga muchas mujeres. Aquí hay hermanas del Paraguay y saben que luego de la guerra, de la Triple Alianza, entre Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay, quedaron sin hombres en edad de procrear. Iba a desaparecer el pueblo paraguayo. Y existió un senador, amigo del derrotado brigadier Francisco Solano López, que emitió una ley que fue aprobada en el Congreso, que todo varón paraguayo en edad de procrear podía tener muchas mujeres, o embarazar, mejor dicho, y que era un deber nacional embarazar a mujeres para que la raza paraguaya no se extinga. Sabe que en el Paraguay, esto acá hay muchos hermanos del Paraguay, el Día del Niño se festeja en un día especial, no recuerdo la fecha, es por allí por agosto creo, pero se festeja conmemorando una masacre de niños soldados que defendieron su tierra como pudieron y fueron masacrados por el ejército brasileño. ¿Pero a qué voy con esto? Que los desórdenes familiares no son bien vistos por Dios. Dios escuchó la oración de Lea, escuchó la oración de su hermana Raquel, bendijo a ambas con lo que le pidieron, pero no le agradaba a Dios lo que estaba sucediendo. Y lo mismo ocurre hoy día con tanto desorden matrimonial, donde hay un matrimonio, luego un divorcio, luego tal vez engendrar hijos fuera del matrimonio, luego tantas cosas que un hombre y una mujer cometen contra Dios sin arrepentimiento. Porque si yo me arrepiento, todos somos pecadores. Aquí no hay nadie santo y el que diga lo contrario miente o hace mentiroso a Jesús. Pero lo peor que tiene el cristiano, el peor castigo que recibe como Miriam, es primero cuando murmura contra un siervo de Dios. Critica la decisión de un siervo de Dios. Y el segundo, ¿sabe cuál es? El segundo, y grave también, es que no se arrepiente. Hoy se cambia de mujer o de marido, según sea el caso, como se cambia de ropa, como cambia la moda, como cambia la temporada. Y eso no está en el corazón de Dios. Dios dice, lo que unió Dios, el hombre, no lo separa. Es para toda la vida. ¿Y qué nos enseñó esta historia de Raquel y Lea? Que a pesar de todo eso, Dios edificó las tribus de Israel, el origen del pueblo, con estas dos mujeres. Pero que también sufrieron por haber caído en poligamia. Rebeca, vamos a otra mujer de Dios. ¿Quién fue Rebeca? La hija de Raquel. Tenemos una Raquel aquí, ¿no? Y su hijita se llama Rebeca, Raquel de Paraguay. ¿Quién fue Rebeca? Fue la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, con quien tuvo a gemelos. Poca gente sabe que Jacob y Esaú eran gemelos. ¿Y qué hizo Rebeca? Hizo la voluntad de Dios cuando no era fácil. Un día Rebeca fue a sacar agua de un pozo y un hombre le pidió que le diera agua. Ella rápidamente le dio agua y se ofreció para darles de beber a los camellos. Lee por favor Génesis 24 del 15 al 20. Del 15 al 20. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo:
te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Amén. Ese hombre era el siervo fiel de Abraham, a quien Abraham había enviado, que había viajado muy lejos para buscar una esposa entre los parientes de Abraham para que sea esposa de su hijo Isaac, su único hijo, el hijo de Abraham. Génesis 24, 2 y 4, eso está ahí, no lo leas. El siervo de Abraham había orado para pedirle a Dios que lo guiara en la difícil misión porque no se podía equivocar con su amo. Tenía que llevar la mejor mujer. Y cuando vio que Rebeca era una mujer trabajadora y hospitalaria, remarque eso, trabajadora y hospitalaria, se dio cuenta de que Dios estaba respondiendo a su oración, Dios respondiendo a oraciones, y le estaba diciendo que ella era la elegida para Isaac. Fíjese, mujer trabajadora y hospitalaria, qué mejor mujer para Isaac, el amado de Abraham, el padre de la fe. Y le estaba diciendo que esa mujer era la elegida. Génesis 24, 10 al 14 de... Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Amén. Cuando Rebeca supo que por allí estaba aquel hombre, aceptó acompañarlo y casarse con Isaac. Esto está, léalo después en su casa, Génesis 24, 59. Con el tiempo Rebeca tuvo gemelos y Dios le reveló que el mayor, Esaú, serviría al menor, Jacob. Esto está en Génesis 25, 23. Y esto era imposible según la costumbre hebrea. Siempre el primogénito recibiría lo mejor y los menores servirían al hermano mayor. Pero Dios le reveló en el corazón de Rebeca que el menor, Jacob, Esaú el mayor, serviría al menor Jacob. Y el día que Isaac decidió darle la bendición al primogénito, la bendición era cuando ya de edad avanzada sabían que pronto podían partir, Rebeca hizo lo necesario para asegurarse que Jacob fuera el que recibiera la bendición de parte de su padre, porque sabía que eso era la voluntad de Dios, no que Saúl fuera el rey, fuera el líder, sino que fuera Jacob. La visión de Dios estaba sobre Jacob y no sobre Saúl. Lo hizo en la voluntad de Dios. ¿Y qué aprendemos de Rebeca? Y con esto terminamos hoy. Sigue la semana que viene, faltan bastantes. Rebeca era una mujer modesta, era trabajadora, era una mujer que podía dejar todo para bendecir a su familia con su trabajo. Era hospitalaria. Ella no dudó en darle de beber a ese extranjero, a ese extraño, que no era más ni menos que el amo, el mayordomo de Abraham, darle de beber a sus camellos. Era hospitalaria, daba ayuda
Y gracias a esas cualidades de Rebeca, fue una excelente esposa y madre, y así como una buena sierva de Dios verdadero debe ser. Debe ser mujer modesta, trabajadora y hospitalaria. Amén. Y terminamos aquí por hoy esta reunión. Vamos a orar y todavía nos queda, mire, bastante más. Nos queda la vida de Ruth, tremenda también. Nos queda la vida de Sara. Y vamos a seguir así hasta el martes próximo, que creo que allí vamos a terminar. ¿Cuál es la intención, queridas hermanas, de hablar de las mujeres que menciona la Biblia, las buenas, las que dan ejemplo, y las otras? Como hemos visto a Jezabel, como hemos visto también a Dalila. La bendición de ser mujer. La maldición que puede generar una mujer. Porque la bendición de una mujer es tremenda. Ahora la maldición que una mujer puede generar también es tremenda. Recordemos desde la primera mujer hasta hoy. La mujer es un ser especial creado por Dios para acompañar, para complementar, para sustentar al hombre. No existe un hombre victorioso ni triunfante sin una buena mujer. Una mujer ayudadora, una mujer hospitalaria, una mujer que cuida a sus hijos, cuida al rebaño, cuida a la familia, cuida al ministerio. Cuanto más la mujer de un siervo. Por eso, hermanos, decidí ministrarles a las mujeres todos estos ejemplos bíblicos de lo que es una verdadera mujer de Dios. Vemos muchos casos, muchas historias, y vamos a ver mucho más cuando veamos luego el tema de los 25, 26 apóstoles, creo que son los nombrados en la Biblia, y vamos a ver, les voy a ministrar a ustedes mujeres, les voy a decir lo que ya ministré el año pasado a los hombres de valor, que tiene que tener un verdadero hombre de Dios. ¿Sí? Muchas me lo pidieron, lo ministré a los hombres, pero les voy a dar algo más extendido. ¿Qué es lo que ve Dios en un hombre con respecto a sus mujeres? ¿Qué es lo que debe hacer un hombre y qué es lo que no debe hacer? ¿Cómo debe un hombre tratar a una mujer? ¿Sí? Y esto es importante en esos tiempos, ante tanta violencia de género, ante tanta falta de respeto que hay hacia las mujeres. Amén. Bueno, la semana que viene seguimos y empezamos con Ruth, la moabita, ¿sí? Que dejó su país y a sus dioses para servir a Jehová. Ruth demostró un gran amor, y esto es lo que yo dudo de la Biblia. Ruth demostró un gran amor por Noemí. ¿Quién era Noemí? La suegra. No existe que haya alguien que ame más a la suegra que la vida. Pero bueno, lo dice la Biblia, yo lo creo. Es un chiste, chicas, no se me enojen. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Yo voy a orar por todos ustedes. Les ruego que prendan su camarita y oramos. Ya estamos un poquito pasado de la hora, pero no importa. El profeta aguanta. Seguimos con el ayuno. Amén. Así que prendan sus cámaras y vamos a orar. Para que te identifiques con alguna de estas mujeres de Dios o con varias y puedas releer y ver sus historias y hacerte parte de ellas y ver cómo Dios puede transformar tu vida, cómo Dios te puede hacer una mujer valiente, victoriosa, cómo te puede hacer una Rebeca para que seas para tu esposo Isaac, para que tengas un Isaac, para que tengas una vida bendecida como mujer. Porque el diablo ha convencido a millones de mujeres en este tiempo que tienen que trabajar, que tienen que ser igual que el hombre, que tienen que hacer esto, dejar a sus hijos. Y yo creo que no debe haber nada más duro para una mujer que dejar a sus bebés en una guardería, en manos extrañas, para tener que trabajar y ganar más dinero. ¿No es mejor que Dios prospere más a tu varón para que tengas el tiempo de compartir maravillosamente desde el primer momento del nacimiento? Porque cuando nace un bebé lo ponen en el pecho de su madre, y ayer leía que un gran psicólogo pediatra decía que ese primer instante de contacto con el pecho de la madre
transforma la vida del bebé y la mentalidad. Le da seguridad, le da plenitud, le da muchos valores que luego ese niño, cuando crezca, va a tener. Por eso, hermanas, ahora vamos a orar. ¿Sí? Les ruego que prendan las cámaras. Última vez que se lo digo, si no se las prendo yo, mire que tengo equipo de espías aquí. Así que bueno, si no quieren, no las prendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por todo este hermosísimo grupo de Dorcas. Señor, tú sabes que yo amo tanto este grupo de Dorcas, de bellas guerreras, princesas de Dios, como dice tu palabra. Bendice a cada una de ellas, bendice su vida, su casa, su familia, sus maridos, sus hijos, su familia entera. Y Señor, dales poderosa bendición en esta noche. Bendice a cada una de ellas. Bendice a Amelia en Paraguay, bendice a Andrea, bendice a Carolina en Ushuaia, bendice a Gabriela allí y su esposo Félix en los Estados Unidos. Señor, bendice también a Juanita allí en Ecuador, bendice a Mari. Señor, bendice, Señor, a Mirta Sosa, bendice a Nancy Valesca allí en la Patagonia. Bendice a Raquel y su esposo Guillermo, a su hija Rebeca. Señor, bendice a Mónica Mancilla, a su esposo Pablo. Señor, bendice, Señor, también a su hijo Bastián. Bendice a Mónica Lescano y todas sus hijas, Señor, y a su esposo Juan, el pastor Juan. Bendice a Cecilia, a Santiago, a Zunilda, a Gustavo en Paraguay. Bendícelos a todos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. También te ruego que estés bendiciendo a Shirley, a su esposo y sus hijos. Bendice a sus hijas, Señor, en todo momento. Están pasando a veces por angustia, por tribulación. Señor, bendice también a mi esposa Elsa. Señor, bendícela a esta mujer hermosa de Dios, bella. Señor, por dentro y por fuera. Gran Madre sobre todas las cosas y bendición para mi vida. Bendice, Señor, también a Mónica Hauer, Señor, a su esposo Fabio, que está en España volviendo. Señor, bendice a su hija Briana. Bendice, Señor, a cada mujer. Bendice, Señor, a Gisela. Bendice, Señor, a Gabriela también. Bendice a Gisela de Corrientes. Bendice a Priscila. Bendice, Señor, también a todas las hermanas que están aquí, que no alcanzo a ver sus nombres. Hay más de 60 mujeres participando de este culto maravilloso. Que la unción del Espíritu Santo les llene, que puedan ser mujeres virtuosas, mujeres valientes, mujeres que tengan toda la honra y el honor que se merecen. Que sus varones le honren y le ministren paz, bendición, prosperidad. Que sean buenos padres, Señor, que no haya más divisiones matrimoniales, que se acabe ese espíritu de divorcio mundial, que sean, Señor, realmente elegidas de Dios para servicio y para servicio de su casa y sus esposos. Servir no significa ser esclavo, servir significa ayudar, amar, bendecir. Por el inmenso amor de Jesús, todos nosotros fuimos benditos por el servicio de Jesús al morir en la cruz. Por eso, Padre, declaro sobre todas estas bellas mujeres de Dios, declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro un tiempo novedoso, declaro sus vientres benditos, declarando que todo lo que salió de su vientre es bendito hasta las 1000 generaciones. Todo lo que engendrarán a futuro las más jóvenes será bendito hasta las 1000 generaciones. Y todo lo que nació, nacerá de ellas, es bendito ahora. Sin tribulación, sin enfermedad. Le prohíbo al diablo tocar a alguno de sus hijitos o hijas. En el nombre poderoso de Jesús, que la bendición de Jesucristo les ilumine y les llene de gloria y gracia. En el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Baruch haba Hashem Adonai, Yeshua, Rima Kenda Labashea, Rabakanda Labasai. Señor, tremendas bendiciones declaro a partir de este día hasta la semana que viene,
habrá grandes testimonios y la gloria de Dios descenderá. Amén, amén y amén. Amén, queridas hermanas, Dios las bendiga. Le pedimos a Mónica, ¿se fue? Se fue. No está. Le vamos a pedir a quién. Amelia, que tiene cara de oradora. Amelia, ore para que nos despidamos ahí en Paraguay. Y bueno. Señor, te damos gracias por la palabra que hoy recibimos y que podamos tomar el ejemplo de aquellas mujeres que fueron benditas por tu mano, Señor. Agradezco también por la enseñanza siempre que nos da el profeta, también con la pastora Elsa, y para que toda su casa también pueda ser bendecida, para que puedan seguir administrándonos todas las noches. Amén. Amén. Gracias, Amelia, gracias a todas. En Paraguay, en Ecuador, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Patagonia. Dios las bendiga. Buenas noches. Y que la paz de Cristo les llene. Y traten bien a sus maridos, ¿sí? Trátenlos bien. Félix, él me pidió, Félix fue que me dijo. Y el mártir, que es el marido de Raquel, también pidió. Pastor Juan, ¿está por allí, Juancito? ¿O lo encerraste ya a cocinar? Bueno, decirle que el jueves predica él. Mónica Lescano, ¿me escucha? Tiene el micrófono cerrado. ¿Quién? Yo no. No, ella, Mónica. El Ahí está, ahí está. audífono, ¿me escucha? Bueno, Ahí está. ¿tienes? Ahí le voy a avisar entonces. El micrófono está cerrado, Lescano. Prenda el Ahí micrófono. está. Hola, hola. Hola, sí. Bueno, dígale que el jueves predica él. Bueno, le aviso. No, acá no hay. No puedo, no. El jueves predica él. Así. Así, con convicción. El jueves Sí. predicás, dijo el profeta Thor. Claro, así que le aviso un rato antes para que se vaya preparando. Bueno, Y la amén. semana próxima tenemos al gemelo de Brad Pitt, a Félix. Va a predicar Félix de ahí de Estados Unidos. Así que bueno. ¿Sabe cómo es acá, no? ¿Qué tiene que decir? Amén. Amén, sí, papá. Así que bueno, otra no le queda. Así va sabiendo lo que es fuego profético. Muy democrático todo. ¿Sí? Bueno, bendiciones, Dios los bendiga. Voy a cerrar la grabación. Mira que quedó todo registrado, ¿eh? Y el que se porta mal lo sigo con las cámaras, así que no se escapa de nadie. Gracias, profeta. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Chau, chau. Bendiciones. Bendiciones que Bendiciones. están.